Bienvenido, querido público, a nuestro viaje a través de una historia de terror real y escalofriante que tuvo lugar en el corazón de México. Esta narrativa no es para los pusilánimes y te provocará escalofríos en la columna y acelerará el pulso. Recuerde, este cuento no es una invención ni una creación ficticia, sino un relato de una serie de eventos que marcaron a una comunidad y dejaron una huella indeleble en la tradición de México. Nuestra historia comienza en un pueblo rural ubicado entre verdes colinas y tierras ricas y fértiles. Su nombre, aunque grabado en los anales del terror, permanece oculto. Una tarde de verano, a última hora, los aldeanos sintieron descender una inquietante calma, un silencio lleno de presentimientos. Debajo de la extensión celestial salpicada de estrellas que brillaban traviesamente, la población se reunía ubicuamente bajo los ojos vigilantes de los sagaz ancianos. El aire zumbó de nerviosa anticipación cuando el nativo de mayor edad dio un paso adelante abatido. Una figura demacrada vestida con vestidos andrajosos se encontraba a la sombra de la iglesia en ruinas, y su semblante demacrado reflejaba la tumultuosa corriente que se apoderaba del pueblo. Sus labios resecos y temblorosos buscaban pronunciar palabras que habían sido durante siglos tácitas, mordiendo la lengua debido al pavor. La voz del hombre sucumbió temporalmente a su inquietud, pero, con una oleada de lo que mejor podría describirse como coraje desesperado, comenzó a hablar. Su voz se resquebrajó y tembló, amplificando la tensión que rodeaba la plaza del pueblo. El hombre narró una historia que había estado al margen de los recuerdos de la gente, una historia de un ritual espeluznante que había sido una oscuridad palpable y descarada en su esencia. Todo comenzó hace años cuando un extraño emisario de tierras lejanas se apareció al pueblo, afirmando poseer el secreto de una próspera cosecha. Confiando en las melosas palabras del extraño, los aldeanos aceptaron sus condiciones absurdas, simplemente por la apariencia de esperanza que albergaba. Así comenzó la serie de acontecimientos siniestros que marcaron el inicio de una era cargada de recuerdos inquietantes. Campos que alguna vez produjeron cosechas abundantes, floreciendo con vida verde, pronto se marchitaron y se volvieron cenicientos bajo la influencia del oscuro ritual. Envuelto por la oscuridad, el pueblo parecía como si hubiera pasado el punto de no retorno. En momentos más tranquilos, en medio del coro de susurros adulterados que resonaban en los vientos oscilantes, la gente decía escuchar voces espeluznantes hablando en un lenguaje antiguo como el tiempo, que emanaba de las crujientes ramas de los árboles sin vida. Las visas parpadearían en las sombras en movimiento del dosel, cambiando y transformándose en espectros desgarradores. Con el temor convirtiéndose en una entidad omnipresente en su existencia cotidiana, los aldeanos se encontraron hundiéndose más profundamente en un atolladero de magia negra, sucesos misteriosos y tristeza irrefutable. Había que cortar el pacto que personal y comunalmente perpetuaba su desesperación. Haciendo caso omiso de los peligros de su inminente situación, los hombres más valientes de la aldea atravesaron la oscuridad traicionera para encontrar los campos donde se realizaba el espantoso ritual. Siguió una lucha espantosa y, uno por uno, los abatidos aldeanos quemaron la cosecha maldita. A medida que las llamas ganaban fervor e iluminaban la oscuridad, se desarrollaba un terror revelador. Los mismos campos que los aldeanos habían estado labrando se habían transformado en un matadero de lugares inquietantes, figuras espectrales retorcidas en un horror morboso, repletas de ojos huecos y sonrisas espantosas, lamentando sus lamentos de otro mundo. Haciendo una lucha etérea, los seres espectrales lucharon contra la destrucción ardiente, sus gritos agonizantes tejían una cacofonía de terror que laceraba la noche. Los aldeanos, presa del miedo y el asombro, observaban con horror fascinado, incapaces de desviar la mirada del espectáculo macabro. Cuando el amanecer se deslizó sobre el horizonte, y una apariencia de serenidad se desangró en la asediada aldea, la maldición finalmente se rompió. Una profunda tranquilidad que envuelve la tierra, el viento ya no presagiaba historias de miseria y desesperación. La vida pronto recuperaría su color, y la esperanza desplegaría sus alas. Sin embargo, en el silencio reverberante, los aldeanos detectaron una resonancia peculiar. Fue el sonido de sus corazones palpitantes lo que formó un ritmo profundo, un amenazador balanceo subyacente en la sinfonía. Apenas perceptible, pero su siniestra presencia persistió que nunca, manifestó una terrible verdad de que el retroceso era un acto solo imaginable en el mito. Susurros aterrorizados se infiltraron una vez más en el aire tranquilo, murmullos llenos de la resuelta importancia de que se desarrollaran eventos sombríos una vez más. Los aldeanos eran muy conscientes de que la oscuridad que se había disipado al amanecer podía, en cualquier momento, envolverlos en su malévolo abrazo una vez más. Manteniéndose decididos y unidos, armados con un nuevo coraje, los aldeanos tomaron la decisión de abandonar las prácticas que habían impulsado sus vidas a la desesperación, y comprendiendo que enfrentar lo desconocido era el único camino hacia la salvación. Los cielos resonaban de truenos, y el aire se ponía pesado con un confuso sentido de anticipación.
Además de guiar a sus familias, los aldeanos se aventuraron en los densos bosques, en el corazón de lo desconocido y lejos de la peligrosa ciudad natal. Mientras avanzaban penosamente, el denso follaje parecía tenderles la mano en silenciosa súplica, enredando sus espíritus en una red de incertidumbre y miedo. Los caminos laberínticos que atravesaban parecían deformarse y torcerse, proponiendo una ilusión de paisajes cambiantes. Cada paso que daban los aldeanos solo servía para extender su angustia, intensificando su ya palpable inquietud. El aire a su alrededor resonó con la espeluznante resonancia de susurros, cada sílaba tejiendo una historia de horror indescriptible. En medio del miedo apasionante, la esperanza pareció atenuarse y menguar, ya que los aldeanos se vieron envueltos por una penumbra impenetrable. La incomodidad se aferraba a la densa niebla que habitaba el corazón del bosque, y con cada momento que pasaba, la sensación de ineludibilidad no hacía más que crecer. Así como la desesperación estaba al borde de borrar los restos de coraje que les quedaban, el bosque se separó para revelar un único camino brillante. Envalentonados por este improbable faro de esperanza, partieron, con corazones trépidos y esperanza renovada. Cuando los aldeanos emergieron de los bosques intimidantes, se encontraron al borde de un abismo bostezando, con sus profundidades oscurecidas por una niebla espectral. Al otro lado del barranco se alzaba la silueta oscura de un antiguo edificio, que se alzaba siniestramente a la luz de la luna. Con una determinación compartida y una resolución temblorosa, el pueblo asediado cruzó el precario puente de cuerda que atravesaba el abismo, acercándose más al enigmático templo. Las piedras desalineadas y las estatuas batidas por el clima emitieron un aura de temor premonitorio, una acusación de un pasado olvidado empapado de oscuridad. En el umbral del templo, el sudario de oscuridad, que se aferraba a cada grieta de la antigua estructura, comenzó a filtrarse en las almas de los aldeanos, inculcándoles un profundo malestar. Sin embargo, atravesaron los pasillos con determinación reacia, preparándose para las revelaciones que buscaban. Ecos conmovedores reverberados dentro de los confines oscuros, las narrativas de un pasado espantoso se hicieron evidentes. Al cubrir los pasillos en forma de laberinto bordeados de antorchas eternamente parpadeantes, los aldeanos se toparon con representaciones crípticas de una época en la que el temor predominante ocupaba los reinados. Avanzando más en el templo, llegaron a un altar impío, iluminado por una sensación siniestra que nadaba por los aires. El aire petrificado tenía los matices del terror fusionados y su resplandor era tenue. Se encontraron con una entidad enigmática, la fuente que llevaba el ritual brutal que pedía prosperidad a la antigua deidad. Una efigie grotesca pero cautivadora se encontraba abandonada en el corazón del templo, con los tentáculos de su siniestra sombra retorciéndose a lo largo del muro. Junto a él estaba grabado un homenaje a una deidad abominada, signos de una época en la que el pueblo estaba esclavizado por rituales codiciosos, agobiado por un espectro malévolo. Los aldeanos horrorizados discernieron que el contexto maldito del templo era la raíz de sus tribulaciones, a obligación implacable de apaciguar a una deidad tirana, su faro de prosperidad una crónica maldita de su esclavitud a una fuerza antigua y malévola. Los aldeanos juraron solemnemente liberarse de las nefastas garras de su pasado, y del ídolo encapsulado en su decidida efigie. Con los últimos vestigios de su miedo decreciente sometido por el valor, se propusieron la tarea de destruir la oscuridad invasora para siempre. La tierra tembló cuando la cabeza del antiguo ídolo cayó y se hizo añicos, su resolución colectiva iluminó e invencible en medio del caos. La oscuridad retrocedió en olas feroces, y el dominio de los siglos se aflojó una pulgada tentativa a la vez. Victoriosos contra probabilidades que habían orquestado su discordia durante demasiado tiempo, los aldeanos se dieron cuenta de que su vibrante reino finalmente fue liberado de su sombra opresiva. Una odisea ritualista que comenzó desde la desesperación culminó en triunfo contra un monstruoso adversario. Los murmullos de ecos tristes grabados en las huellas ahora moribundas del pasado discernibles entre un futuro brillante dilucidaron una lección reveladora: no inclinarse nunca ante la tiranía de antaño. Aprovechando su nueva fuerza, los aldeanos conquistaron su miedo y lo difundieron en la floreciente amalgama de unidad y fuerza. Con el templo mezclándose gradualmente de nuevo en el paisaje, los aldeanos, habiendo hecho las paces con su pasado, regresan a su aldea que alguna vez estuvo embrujada. El pueblo, ahora libre de su mórbido sudario, prospera bajo la calidez de un nuevo amanecer, fomentando la esperanza, la paz y el futuro.